Diagramas cristianos, el diagrama del primer evangelio. El método empleado en los diagramas gnósticos puede aplicarse a nociones e ideologías diferentes, pues la forma diagramática no es más que un recipiente, un contenedor o un fichero, donde se almacenan cosas de una determinada manera y en un determinado orden. Ahora bien, los valores de los que están investidos los estratos de ese recipiente numérico geométrico, también se ven afectados por los usos didácticos que se hagan de él, como se ve en las diferencias que presentan entre sí, los diferentes diagramas gnósticos. Y esa diferencia no solo de contenido, sino estructural, es palpable al pasar de los diagramas gnósticos a los diagramas del cristianismo. Aunque presentan diferencias considerables, sin embargo ambos, gnósticos y cristianos, pueden adoptar estructuras numerológico-diagramáticas. El diagrama del primer evangelio 322 lo componen una serie de estudios que tratan sobre algunos aspectos del cristianismo primitivo y que no fueron incluidos en el círculo de la sabiduría. Uno de esos escritos, el que da título al libro, se centra en la forma compositiva del evangelio de Mateo, estructurado conforme a las pautas de un esquema geométrico, y análogo por tanto, a los enseñados por el arte de la memoria clásica, y a los diagramas que utilizaron las escuelas gnósticas del siglo II para ilustrar su ideario filosófico religioso. Mi hipótesis del diagrama de Mateo, escribe Gómez de Liaño, es, pues, heurístico, abre una línea de investigación, mas parece claro tras un análisis, incluso superficial, que el redactor adaptó el material a un diagrama numérico geométrico sin el cual no se explican las numerosas y significativas simetrías del texto 323. Ahora bien, aunque el Evangelio de Mateo utiliza procedimientos que pueden ser analizados a la luz del arte de la memoria, lo usa y e imágenes agentes, solo externamente se parece a los diagramas gnósticos. En realidad, pertenece a la tradición de los diagramas mnemotécnicos, anteriores a la reforma introducida por Metrodoro de Stepsis, utilizados por los retóricos de la época, aunque guarda evidentes conexiones con los diagramas gnósticos. Además, mientras que las composiciones diagramáticas de los gnósticos se deducen con claridad de las fuentes documentales, la que sirve de molde al texto del primer evangelio no pasa de ser una hipótesis que solo se puede hacer valer a partir del análisis interno de la obra y de algunas indicaciones de los primeros exegetas 324. Así pues, el evangelio de Mateo es el que mejor se adapta a la tipología de un sistema mnemónico estructurado en forma de diagrama, pero presenta notables diferencias respecto a los ya analizados de tipo gnóstico. Todos los estudiosos del primer evangelio coinciden en resaltar su sentido del orden y su sistematicidad. El análisis textual revela esa ordenación, en la que el redactor acomodó el material narrativo y discursivo dentro de un esquema estructural de tipo diagramático, de tal modo, que alternando la narración y el discurso, el evangelista crea una rigurosa serie de correspondencias y simetrías. Tanto la serie narrativa, como la discursiva giran en torno al capítulo que sirve de eje de revolución a todo el texto y representa la clave de los evangelios. Es el capítulo en que Jesús, en el mar de Tiberíades o lago de Genesaret y desde la barca como tribuna, explica mediante parábolas la naturaleza del reino mesiánico a cuya instauración ha venido al mundo 325. El Evangelio se divide en 5 partes principales, como han reconocido los especialistas, división cuya finalidad es teológica. Así como la ley está contenida en 5 libros, Pentateuco, asimismo, Mateo presenta en las 5 partes de su Evangelio la ley nueva. Y así como en los 5 libros del Pentateuco se alternan pasajes narrativos, con otros discursivos o legislativos, en el Evangelio de Mateo se observa el mismo esquema, pero de una manera mucho más lograda. Por tanto, la división del texto en 5 partes se impone por el análisis del mismo texto y queda garantizado por el uso frecuente en otros textos de la Escritura. La existencia del esquema quintipartito se remonta al tiempo de Papías, y viene sugerida por la posible relación existente entre los logia escritos por Mateo y los 5 libros de exégesis sobre las palabras, logion, compuesto por Papías. Ahora bien, si la estructura general del primer evangelio tiene forma de X, de manera que hay una correspondencia simétrica de sus partes, y si esa simetría gira en torno a un punto que le sirve de eje central el correspondiente a las parábolas del reino, entonces es evidente que el redactor, al componer su evangelio, tenía en mente una suerte de topografía que sirve de molde al material textual y, por ello, permite al que lo estudia, lee o escucha con el conocimiento previo de esa clave seguir un itinerario geométricamente predeterminado, en el cual se van ensartando, como las cuentas en el hilo de un collar, los diferentes momentos del relato. Como estos momentos suele representarlos el evangelista mediante una escena o imagen abocetada, el itinerario textual aparece esmaltado con las imágenes agentes que los tratadistas de retórica de la época de Mateo enseñaban a colocar en los lousai de sus topografías mnemónicas 326. Todo lleva a pensar, que el primer evangelio está organizado conforme a un modelo topológico, cuyo recorrido obliga a realizar un movimiento quiástico que pone en conexión las 5 partes en que se divide el texto. De tal manera, que el diagrama estaría compuesto por 5 círculos. El círculo central, en torno al cual se hallan los otros 4, es el constituido por las parábolas del reino, lo que indica que el asunto central del Evangelio es el mesiánico reino de los cielos cuya exposición se despliega en las partes discursivas según diferentes puntos de vista. La lectura del diagrama adopta, por tanto, la forma de un itinerario que empieza recorriendo los lousai del círculo situado en el ángulo superior izquierdo, pasa luego al círculo superior derecho, baja oblicuamente, al central, recorre luego los lousai del ángulo inferior izquierdo, y termina en el círculo del ángulo derecho. Así pues,
El esquema general consiste en 5 círculos, cada uno de los cuales se compone a su vez de 5 cuadrados que también se recorren de forma quiástica, más un pórtico de ingreso y otro de salida. Esquema del diagrama mnemónico del primer evangelio. Iconos del diagrama del primer evangelio. Escenas generales de los círculos. 1. Pórtico de ingreso, centro natividad o barra y epifanía de Jesús a los magos. 1. Primer círculo, oeste Jesús predicando en una montaña. 2. Segundo círculo, norte tempestad calmada en el mar. 3. Tercer círculo, centro Jesús predicando desde la barca. 4. Cuarto círculo, sur la purificación del templo. 5. Quinto círculo, este la última cena y la institución de la Eucaristía. 6. Pórtico de salida, centro Jesús en la cruz o barra y resurrección ascensión. Escenas particulares de los cuadrados. Primer círculo, oeste. 1.1 Bautismo en el Jordán, y los 4 primeros. 1.2 El reino de los cielos, o los pobres. Las tablas de la ley, o la caridad. La lámpara como ojo. Las 2 sendas discípulos. Segundo círculo, norte. Curación del leproso. Curación del paralítico. Resurrección de la hija del archisinagogo. Instrucción a los 12, oro y plata. Instrucción a los 12, espada. Tercer círculo, centro. Juan en la cárcel y Jesús diciendo venid a mí. En un sembrado, alejándose de la sinagoga. El sembrador. Decapitación de Juan. Curación de la cananea, o multiplicación de los panes y curación de la hemorroisa. Cuarto círculo, sur. La transfiguración. La oveja perdida. Entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. 4.4 Maldición de la higuera. 4.5 Jesús predicando en el templo, la moneda. Quinto círculo, este. Jesús en la cátedra de Moisés. La destrucción del templo. Las vírgenes locas y las prudentes. La unción de Betania. La traición de Judas en el huerto del César de los Olivos. Si comparamos el Evangelio de Lucas y el de Mateo, las escenas de este último resultan estereotipadas, frente a los recursos pictóricos utilizados por Mateo, con lo cual ambos representan las 2 facetas de la mnemónica. Lucas, la pictórica, y Mateo, la arquitectónica. La composición de Lucas es clasicista siguiendo el modelo ciceroniano de la mnemónica clásica, mientras que Mateo representa la tendencia siria, desarrollada en los grandes centros del Oriente helenístico, Tarso, Antioquia, Damasco, Alejandría, donde destacan las figuras de Posidonio de Apamea y Metrodoro de Stepsis 327. Una prueba de que la topografía diagramático-simbólica reconstruida es correcta, está en que todos los pasajes se adaptan perfectamente al esquema. Además ese itinerario, cumple una función mnemotécnica, pero sobre todo profético-videncial. Todas las imágenes o escenas que adornan los cuadros, sirven para representar, con viveza y plasticidad la doctrina que se enseñaba en los medios a los que se dirige el Evangelio de Mateo. Por tanto, es también, un itinerario destinado a infundir la fe en el espíritu de los destinatarios del Evangelio. El núcleo del primer Evangelio es el Cristo Jesús resucitado, que asciende con la cruz sobre una montaña que recuerda a la del Sinaí y que está junto a las aguas del Tibería, donde se mece la barca que utilizará como tribuna para explicar el reino que ha venido a instaurar al mundo. Son las aguas del mar, las que simbolizan la corrupción y el renacimiento espiritual. De tal modo, que la secuencia simbólico-imaginal sería la siguiente: muerte, cruz, renacimiento, ascensión a los cielos, instauración del reinado, adoración de los magos al divino infante. Y la escena asociada a esta secuencia principal, es la de Juan el Bautista, representante de la vieja ley, preguntando por Jesús desde la cárcel donde aguarda la decapitación, y de otra, a Jesús invitando a ingresar en el reino a todos los hombres, al tiempo que proclama que el menor en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista, para el que sin embargo, tiene palabras de encomio. En todo caso, el Evangelio de Mateo figura en el canon por delante de los otros evangelios y del resto de los escritos del Nuevo Testamento, lo que indica su importancia normativa, destacando por 5 razones fundamentales. Primero, facilitaba la memorización del mensaje. Segundo, garantizaba que ningún punto importante del mensaje sería olvidado. Tercero, ofrecía la posibilidad de contemplar todos esos puntos de forma bien trabada. Cuarto, el predicador podía tener en cuenta las interrelaciones ideológicas que la ordenación diagramática implicaba. Y quinto, puesto que en las reuniones de las primitivas comunidades se otorgaba no poca importancia a la evidencia espiritual, el diagrama mnemónico, su interiorización y aprendizaje, representaba una forma tecnificada, si se me permite decirlo así, de esa evidencia. 328. Si el Evangelio de Mateo no es posterior a los años 80, cabe deducir, por tanto, que por esas fechas estaba bien acreditado el uso de instrumentos geométrico-numéricos para la exposición y transmisión doctrinal, como atestiguan el uso que de ellos hacían los grupos gnósticos. Con lo cual podían conocer perfectamente su utilización. Tanto en el gnosticismo como en el cristianismo, el meditante efectuaba un itinerario mental en el que debía visualizar las escenas o figuras que se le presentaban en el camino. En el caso del Evangelio de Mateo, se trata sencillamente de realizar un paseo a través de una serie ordenada de lousai, en los que se muestran imágenes agentes que guardan relación con las nociones y doctrinas que se desea aprender y grabar en la memoria. Mientras que los diagramas gnósticos, estructurados a la manera de un árbol lógico, acentúan las relaciones verticales y sus implicaciones ontológicas, que comprenden los estratos del pleroma de los eones, los 8 círculos celestes, o Godoada,
y los 4 elementos sublunares, en Mateo predominan las relaciones horizontales con sus paralelismos y diferencias dentro de un mismo plano físico y terrestre. Una diferencia fundamental es, que mientras los diagramas gnósticos contienen personificaciones de abstracciones que adoptan un tono mítico abstracto, el Evangelio de Mateo describe escenas realistas, dando un aire cotidiano a nociones o abstracciones cuyo origen es mítico o teosófico. En cualquier caso, y esta es una de las importantes conclusiones de Gómez de Liaño, si los evangelios están estructurados de una manera más o menos rigurosa conforme a las reglas de lugares e imágenes del arte clásica de la memoria, no sería este en el fondo, el modo de predicar que empleaba Jesús. Es decir, mediante parábolas, comparaciones, e imágenes. Y si estos fueron los instrumentos de los que se valió Jesús en sus enseñanzas, ¿cuáles son los instrumentos que asignó a Mateo? 2. El libro y el cartabón. Lo que es una buena manera de decirnos que el apóstol recaudador redactó su evangelio con el instrumento característico del geómetra y el arquitecto. Como el delineante que se sirve de un cartabón para trazar un plano, así Mateo escribió su libro 329. Por consiguiente, esta variante cristiana del arte mnemónica, aunque presenta diferencias notables con los diagramas gnósticos, no está tan alejada de la misma, pues algunos de sus procedimientos geométricos y numerológicos eran comunes a las dos.